Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. La Biblia nos enseña que Dios nos da su gracia para cada día que vivimos. Se trata del favor inmerecido que Dios nos concede sin que lo merezcamos, ni podamos obtenerlo con nuestras propias fuerzas. Sin la gracia de Dios, estaríamos perdidos, sin fuerzas, sin esperanzas. Pero gracias a su amor infinito, Él nos perdona, Él nos restaura, Él nos da nueva vida en Cristo, Él nos transforma, Él nos salva. La gracia de Dios nos llama a responder con amor, con gratitud y con misericordia. Porque la gracia no solo se recibe, sino que también se da y se refleja en la manera como tratamos a los demás. Vive hoy de tal manera que puedas reflejar en todo momento, sobre todo en el trato que le das a los demás, la gracia que Dios te da. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 9, del 9 al 13. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, los que están buenos y sanos no necesitan médicos sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Hay duda que este evangelio que hoy escuchamos es un evangelio fascinante y tiene que ver con el llamado de Mateo, también llamado Leví, según Marcos y Lucas. Mateo cuenta cómo fue su llamado y cómo llegó a ser uno de los 12 y también el autor del evangelio que lleva el mismo nombre. Es fascinante lo que hoy podemos descubrir en este evangelio. Y hay 3 puntos en los cuales hoy quisiera hacer un énfasis muy particular. Primero, y quiero que siempre recuerdes esto, ni tu pasado, ni tu presente es un obstáculo para que el Señor te llame, te redima, te restaure y te use grandemente para gloria suya. Pensemos por un instante, ¿quién era Mateo? Era un cobrador de impuestos. Trabajaba para el gobierno, para el imperio romano, extorsionando a la gente, al pueblo judío. Era considerado un parásito para los judíos, porque básicamente vivía de extorsionar al pueblo judío. Regularmente los cobradores de impuestos no era que ganaran mucho dinero por parte del gobierno, pero se hacían ricos cobrando de más a la gente. Allí está Mateo, en su puesto. Regularmente tenían sus puestos, sus cabinas en las entradas a los pueblos, como también en las zonas comerciales o lugares cruciales donde se movía la gente. Allí está Mateo y junto a él pasa Jesús. Y solo basta una palabra, sígueme. Y este hombre de inmediato se levantó y lo siguió.
Créeme que esto tuvo que ser un escándalo, absolutamente, para la gente. ¿Cómo Jesús está llamando a un cobrador de impuestos? Con todo lo que eso implicaba. Fue un escándalo. Pero Jesús lo hizo. Lo que Mateo estaba haciendo, cómo había vivido su vida anteriormente, no fue un obstáculo para que Jesús lo llamara, lo hiciera su discípulo, lo transformara y lo usara, a tal punto que escribió un evangelio. Es poderoso la obra del Señor cuando Él nos llama y nosotros le seguimos. Es poderoso lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas, y tan solo como Mateo estamos decididos a levantarnos, a dejar el puesto donde estamos y caminar con el Señor. Mateo en ese momento tuvo que dejar a un lado lo que siempre había perseguido, quizás sus riquezas materiales, porque regularmente estos cobradores de impuestos se enriquecían a expensas, por supuesto, de los demás. Pero dejó a un lado sus riquezas materiales y a partir de ahí empezó a cosechar riquezas espirituales, que son las que más valen, que son las definitivas. Hoy el Señor te llama. El Señor te invita también a que lo sigas. Y seguir al Señor, ser discípulo del Señor, es caminar detrás de Él, en su misma dirección, para llegar a ser como Él, para que Él nos pueda usar de la misma manera en que usó a otros, como usó a Mateo. Pero también hay un segundo punto que me fascina, y es cómo Jesús se sienta a la mesa con toda clase de personas, con pecadores, gente de mala fama. Sabemos, según la versión de Marcos, que Mateo, Leví, según el Evangelio de Marco y también Lucas, pero es la misma persona, después de que Jesús le dijo, sígueme, y él se levantó y le siguió, dice el versículo 15 en el capítulo 2 de Marcos. Sucedió que Jesús estaba comiendo en casa de Leví, ¿sí? En casa de Leví. Es decir, Mateo organizó una recepción. Me hubiera gustado estar ahí, honestamente. Dice la palabra de Dios que estaba comiendo en casa de Leví, Jesús, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama estaban también sentados a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. ¿Te imaginas este espectáculo? Esto es un espectáculo hermoso. Es un presagio de lo que va a ser ese gran banquete en el cielo, donde estaremos todos reunidos, pecadores que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, santos y pecadores, todos alrededor de la mesa del gran banquete celestial. En aquella mesa estaba Jesús, por supuesto estaba Jesús, sentado con toda clase de personas. Aquí no hay prerequisitos, aquí no hay condiciones para sentarse a la mesa. Todos fueron llamados, todos fueron invitados, todos fueron recibidos, todos fueron aceptados. Y Jesús no lo encontramos en esta comida dando sermones de conversión y de arrepentimiento. No. Jesús está comiendo con ellos. Jesús está disfrutando el momento con ellos. Él los aceptó como llegaron. Él los recibió. Él los acogió. Sin importar la condición en que venían o sus circunstancias, a todos los acogió y se sentó con todos ellos a la mesa para compartir. Así tenemos que ser en nuestra iglesia. Tener siempre esa actitud de acogida, de hospitalidad, de bienvenida, de aceptación. Es que todos son bienvenidos a la casa del Señor. Todos tienen que ser bienvenidos a la fiesta del Señor, al banquete del Señor.
y que podamos regocijarnos y podamos alegrarnos de saber que en medio de nosotros está Jesús. Cada encuentro con el Señor es un encuentro que transforma. Y estoy seguro que aquel día, alrededor de aquella mesa, muchas vidas fueron cambiadas y transformadas por la sola presencia de Jesús. Me imagino la manera como hablaba en aquel momento, disfrutaba, cómo se reía, cómo gozaba con ellos, cómo comía con ellos, cómo los trataba con amabilidad, con respeto, con amor, con compasión. Yo creo que si nosotros aprendiéramos de Jesús a tratar a la gente así, creo que convertiríamos medio mundo. Pero muchas veces estamos es para juzgar cómo viene la gente, en qué condiciones viene la gente. Incluso hasta rechazamos a la gente. Ojalá podamos aprender de Jesús. Estas actitudes tan propias del Maestro, de nuestro Salvador, que no tiene reparos en sentarse a la mesa. Podemos decir, con santos y pecadores. Había allí gente de mala fama, dice el Evangelio. Para Jesús esto no fue ningún problema. No. Pero sí lo fue para los fariseos. Y es el tercer punto que hoy vamos a ver. Cómo Jesús revela el corazón de la verdadera religión. Porque dice la palabra de Dios que al ver este espectáculo, que a mí me fascina, los fariseos preguntaron a los discípulos, ni siquiera fueron a Jesús, fueron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Es que ellos no lo podían entender, esto era un escándalo también para ellos. Date cuenta que en esa cultura, en ese tiempo, el sentarse a la mesa con otros era un signo de amistad y de aceptación. Y si Jesús está a la mesa con estos pecadores, significa que Él los está aceptando. Si tú quieres, lo están declarando ya culpable por asociación. Ellos no podían entender cómo Jesús estaba a la mesa con pecadores. Porque ellos no se sentaban nunca a la mesa con un pecador. Porque ellos creían que se iban a contagiar del pecado del otro. Iban a quedar impuros. Iban a perder su pureza. Jesús no responde directamente la pregunta. Pero sí les dice: los que están buenos y sanos no necesitan médicos sino los enfermos. Vayan y aprendan. Está hablando ahora el maestro a estos novicios. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Está citando, por supuesto, a Oseas en el capítulo 6, versículo 6. Y lo que Jesús está haciendo en ese momento es recordarles a estos fariseos el corazón de la verdadera religión. Recordarles que sus prácticas y rituales y tradiciones, todo esto carecerá por completo de sentido a menos que practiquen el amor, la bondad, la compasión, la misericordia hacia los demás. Ellos estaban tan enfocados, los fariseos, en sus prácticas religiosas, que se habían olvidado del corazón de la religión, que es la compasión, que es el amor, que es la misericordia, la bondad hacia los demás. Y que es algo que nosotros no podemos nunca olvidar. Nunca podemos olvidar. Todas estas prácticas que tenemos, propias de nuestra fe, son valiosas, son admirables, son hermosas, pero carecen por completo de sentido si no están siendo acompañadas por actitudes de amor y de compasión hacia los demás. Y Jesús termina diciendo una gran noticia, una excelente noticia para ti y para mí. Pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Lo cual significa que te está llamando a ti y que me está llamando a mí.
que nos está llamando a nosotros, pecadores, para que empecemos a caminar con Él, a ser sus discípulos y en el proceso ser transformados por Él y ser usados grandemente por Él. Tu vida puede cambiar, mi vida puede cambiar, nuestra vida puede ser diferente. El Señor nos puede dar un nuevo propósito y un nuevo destino, como se lo dio un día a Mateo. Porque hoy pronuncio esa palabra sobre ti y sobre mí, sígueme. Pero ¿sabes cómo cambió la vida de Mateo? Y cómo pasó de ser cobrador a ser discípulo y escritor del Evangelio, autor del Evangelio. Porque tomó la decisión de levantarse y seguir a Jesús. Y tu vida y la mía siempre será nueva y diferente si tenemos el valor, el coraje de levantarnos y seguir a Jesús. La pregunta es, ¿te quieres quedar ahí en la mesa para seguir cobrando impuestos y seguir en la rutina de lo que siempre has hecho? ¿O quieres hoy levantarte y darte la oportunidad de empezar a caminar más cerca de Jesús y dejar que el Señor te lleve por senderos nuevos, te dé un nuevo destino, un nuevo propósito y te pueda usar de formas que nunca antes habías imaginado? Oro por ti, ora por mí, para que el Señor nos dé el valor de seguirlo a Él, porque es y será siempre la mejor decisión que podemos hacer. Y que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.